vamos creciendo y la demanda de cirugía cardíaca intraútero aún no se ha hecho. No se ha hecho nunca. Cirugía fetal sí, Cirugía fetal sí. Fusionar en tiempo, puedes hacerlo en tiempo real con ECO, la fusión con ECO, sobre todo para los pacientes de endometriosis. Aquí el Flash Panel tiene dos posiciones, que lo que te permite es la posición longitudinal. Pequeños detallitos que mejoran la posición de... Bueno, egunon guztioi, sailburu ordeak, Osakidetza zuzendari nagusi jauna, Gurutzetako ospitale zuzendari jauna Andreok, egunon guztioi. Lehenik eta behin, eskerrik asko esan nahi dizuet, azken hilabeteotan hemodinamika unitate berri hau martxan ipintzeko lanean aritu zareten guztioi. Hilabeteetako lana izan da, helburu zehatz batekin, Osakidetzak eskaintzen duen zerbitzua hobetzea. Beraz, esan bezala, lanean aritu zareten guztioi eskerrik asko. Bueno, inicialmente dar las gracias por poder acudir un día como hoy, en plenas Navidades, lo cual es un placer venir al hospital. Sin duda, además, venir para poner en marcha una nueva sala de hemodinámica es una excelente noticia para finalizar este 2008. Este año hemos llevado a cabo una importante renovación tecnológica en Osakidetza. En el ámbito solo de la hemodinámica se ha renovado una sala en el Hospital Universitario de Galdakao, otra sala en el Hospital Universitario de Basurto y esta sala en el Hospital Universitario de Cruces. En definitiva, 3 nuevas salas de hemodinámica en Vizcaya. Esta sala ha supuesto una inversión de más de 1 millón de euros y es un equipamiento de alta gama, como nos han explicado, más preciso, más eficaz y más seguro para los pacientes, con el que se podrán llevar a cabo alrededor de 1.800 intervenciones al año. De esta manera, mantenemos el compromiso de preservar la calidad de la asistencia sanitaria y de continuar incorporando mejoras tecnológicas. Euskal Osasun Publikoak apustu sendoa egin du. Aurten ere, kalitatezko osasun arreta emateko eta ekipamenduak eta instalazioak etengabe berritzeko. Gure helburua, pazienteen eta Osakidetzako profesionalen esku egon daitezen teknologikoarik zehazzenak eta segurenak. Horrela, hemodinamika unitate berri honetan €1.000.000 baino gehiago inbertitu dugu, eta urtean 1.800 inbertsio seguruago eta kalitate handiagoak egiteko izango gara. La inversión en infraestructuras y tecnologías sanitarias constituye una prioridad para el Gobierno del Lehendakari Urkullu, para Osakidetza y para el Departamento de Salud. Por eso, vamos a continuar invirtiendo en equipamientos para que los y las profesionales de Osakidetza podáis hacer vuestro trabajo con precisión, eficacia y eficiencia, porque instalaciones y tecnología adecuadas junto a los profesionales sanitarios son la mejor garantía para que la sanidad vasca siga siendo un referente y el servicio público mejor valorado por la sociedad vasca. Nos han estado explicando los profesionales, Kepa, Roberto, Etabar, cómo la nueva sala de hemodinámica va a permitir adquirir imágenes de mayor calidad con dosis de radiación más bajas, una mejora sustancial para la seguridad clínica de las personas y especialmente para pacientes pediátricos y pacientes de edad avanzada, ambos colectivos de gran fragilidad. Como acabamos de ver, también van a disponer de un nuevo equipo de ecocardiografía para mejorar el abordaje de los procedimientos con imágenes tridimensionales en tiempo real y la posibilidad de fusionar esas imágenes con las de radiodiagnóstico, lo que también va a permitir reducir los tiempos y, en consecuencia, la exposición a la radiación. Teknologikoako aurrerapenei esker ekipoak lehendik zeudenak baino seguruagoak dira. Aurrekoek baino erradiazio dosi txikiagoak isurtzen baituzte. Horrek, bai pazienteen, bai profesionalen segurtasuna hobetzen du. Eta kasu honetan gainera, bai jaioberrientzat eta adineko pertsonentzat
abantaila handiak ekarri ditzake. Desde sus inicios, en la hemodinámica de Cruces se han realizado casi 50.000 cateterismos, tanto para diagnóstico como para tratamiento. Como sabéis, el Hospital Universitario de Cruces es centro de referencia en Euskadi y para las comunidades limítrofes para el tratamiento de niños y niñas con defectos congénitos cardíacos, que se beneficiarán del nuevo equipo y sus ventajas tecnológicas. Como ya he señalado, también se tratan pacientes mayores, en ocasiones nonagenarios, medio centenar de personas a los que cada año se implantan prótesis valvulares vía percutánea para el tratamiento de estenosis aórtica del anciano. En este grupo también el nuevo equipo va a permitir realizar los procedimientos con menor dosis de contraste, minimizando el riesgo de deterioro de la función renal en los pacientes frágiles. Osasun sistemak pertsonak ditu helburu eta azken boladen berritzen ari garen ekipo eta instalazio guztiak helburu horren isla dira. Datorren urtean ere hauxe izango da. Gure lanaren azker helburu nagusia, ikerketaren alde, ekipamendu berrien alde eta infraestructura berrien alde jarraituko dugun lanean. Y no quisiera acabar sin daros las gracias por el trabajo de todo el año. Venimos pocas veces, normalmente cuando hay alguna apertura de alguna cosa nueva, pero somos muy conscientes de que entran todos los días, durante las 24 horas de cada día, muchos pacientes por la puerta de urgencias, por la puerta de consultas, en hospitalización, y desde luego somos muy conscientes de los resultados del hospital, de la satisfacción de las personas que tratáis, y transmitiros que realmente estamos muy orgullosos del funcionamiento del hospital. También del personal de enfermería, del resto del personal, cómo no. Ha sido un año para nosotros muy importante, ha sido un año complicado, un año donde teníamos puesta una gran ilusión con una OPE de 3.335 plazas y que desgraciadamente no en todas las categorías ha salido como desearíamos. Presentaremos en el próximo trimestre del año un nuevo modelo para oferta pública de empleo, un nuevo modelo que se aplicará ya a las categorías específicas que faltaban de realizarse y con la que convocaremos una OPE para el año 2020. Y forzosamente el sistema va a cambiar para continuar eligiendo a las mejores personas y para continuar eligiendo a todo el mundo en igualdad de oportunidades. Pero este año para nosotros, además de la OPE, en Vizcaya, ha sido muy importante la apertura del Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces Vizcaya. Instituto que lleva muchos años ya de trabajo desde su constitución, pero que estamos convencidos de que la nueva infraestructura va a permitir dar alas en investigación y mejorar la asistencia de este centro y del resto, porque creemos que no tenemos que triplicar las infraestructuras de investigación por cada territorio. Y realmente tenemos grandes esperanzas de que con las facultades, con la industria biosanitaria cada vez más creciente en Euskadi, podamos mejorar los resultados. También ha sido muy importante presentar el proyecto de nueva Facultad de Medicina y Enfermería y presentarla en el hospital, junto al Hospital de Basurto, a 3 paradas de metro. Tener en un sitio el Instituto de Investigación, tener en otro sitio la facultad. Un proyecto anhelado y absolutamente necesario. Todavía tardará unos pocos años en ser una realidad y en que entren los primeros alumnos, pero también un proyecto muy importante para el conjunto del sistema sanitario. También ha sido muy importante para nosotros, y lo voy a agradecer públicamente para los que sois profesores universitarios, el incremento de plazas en la Facultad de Medicina. Hemos incrementado las plazas para este curso a 325, tenemos el compromiso también de que se incrementen el año que viene, y en paralelo, en la convocatoria de MIR, que se celebrará en enero, el número de plazas de Osakidetza ha subido en un 20%, lo cual nos va a suponer también un esfuerzo económico en un año de presupuesto de prórroga. Son 100 y poco, hasta 445 plazas de MIR más, lo cual pues es muy importante. Por situar un poco, el déficit de médicos es un problema en el conjunto del Estado y, sin embargo, en el resto del Estado las plazas de MIR solo se han incrementado en un 5%, mientras que aquí hemos hecho el esfuerzo, por un lado, de acreditar más plazas, más las que tenemos pendientes, de reclamar la capacidad de acreditación para la comunidad, que esperamos que el Ministerio sea sensible y nos la acabe de conceder, y financiarlas. Además, este año, a partir del mes de junio, ya se abrieron las camas quirúrgicas y el bloque quirúrgico del Hospital de Urduliz, que seguro que ayuda a la población y también al Hospital de Cruces.
Hace escasos meses hemos iniciado la apertura del Hospital de Eibar, que también supone un esfuerzo importante, sin camas de agudos, con camas de crónicos o de media y larga estancia, como lo queréis llamar, pero también creemos que es una prestación que va a crecer. Hemos presentado el plan oncológico, para nosotros y para todos muy importante, como en todas las sociedades avanzadas y como en todos los sistemas sanitarios que funcionan, la oncología es la primera causa de mortalidad. Hoy hemos visto una sala maravillosa. Sin embargo, las cardiovasculares, que en la primera causa, ha pasado a la segunda, una buena noticia también para todos. Y ayer pues, vinculamos oncológico en Guipúzcoa en un proyecto que yo también creo que es de futuro. Creo que es de futuro porque puede servir no solo para mejorar la oncología de Guipúzcoa, sino esperamos también ensayar modelos innovadores de gestión que permitan mejorar transversalmente la oncología de Álava y de Vizcaya. En una comunidad pequeña como la nuestra, con 2 millones y pico de habitantes, determinados procesos van a requerir centralización, van a requerir más expertizaje, y en la oncología creemos que es un claro ejemplo. Y sin más, pues desearos felices Pascuas. Besterik ez, urte zoriontsu bat, opa dizuet guztioi, osasuna guztiontzat, urte berri on, eskerrik asko, y a seguir trabajando el año que viene.